Hola, buenas tardes chicos y chicas y todos los que vayan a ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como podrán ver, ahorita tenemos un micrófono para que se escuche mejor el audio, porque hemos visto que se escucha muy bajito. Y bueno, pues hoy empezamos con un nuevo tema, es el pecado. El pecado que cometemos día a día. Bueno, en general vamos a hablar del pecado, ¿verdad? Desde el pecado, y vamos a dar varios ejemplos y varias cositas que tengan que ver con el tema del pecado. Ok, pues nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que a nosotros nos ilumine y a ustedes también les pueda dar entendimiento de lo que vamos a transmitirles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos diciendo qué es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. Literal así tal cual, desobedecemos a Dios. Entonces, a veces cuando cometemos pecado, nos vamos escondiendo de Dios, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Cuando cometieron el pecado de morder la manzana, de desobedecer a Dios, ellos se escondieron, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, el pecado. Conocieron el bien y el mal. Así igual nosotros podemos escondernos y decir, ¿sabes qué? Yo no me acerco a Dios porque vivo en el pecado. Entonces, ¿quieres comentar algo, Luisito, acerca de esto? Sí, pero bueno, más que comentarte, quisiera hacerte una pregunta. Porque en el momento que nosotros cometemos un pecado, le tenemos miedo al Señor. Pues porque creo que tenemos una mala evangelización, ¿no? O sea, a veces nuestros padres pues no saben mucho de Dios, no se evangelizan bien, ¿no? Y obviamente la imagen que tenemos de Dios Padre pues es la imagen que nosotros concebimos en el corazón con nuestros padres, ¿no? O sea, la imagen que tenemos de papá y mamá es la imagen que tenemos de idea de Dios. Por ejemplo, a veces nuestros papás nos dicen, no hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿eh? O el Padre te va a castigar. Así que, o sea, siempre nos muestran un Dios sin misericordia, enojón, castigador, etcétera, ¿no? O sea, nos dice que es un Dios malo y vengador, el cual estamos muy equivocados. Vamos a explicar todo esto. Y lo que nos guste o no, la moral a la sociedad es Dios, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque si no tendríamos moral, no seguiríamos las leyes de Dios, pues ¿qué pasaría, amorcito? Si siguiéramos lo que Dios nos está diciendo, no habría pecado. Pero normalmente, aunque como tú lo mencionas, aunque la sociedad a veces lo ve bien, la sociedad lo acepta, no necesariamente porque la sociedad lo acepta significa que es bueno y no estamos cometiendo pecado. Entonces, si nosotros empezamos a hacer cosas inmorales ante Dios, pues simplemente estaríamos cometiendo pecado, estaríamos condenándonos, estaríamos dándole la fuerza y el poder pues al enemigo, tal cual.
pues todo sería lícito, ¿no? O sea, tener 5 mujeres, matar, robar, pues da igual, ¿no? Porque no hay nadie que me diga que es pecado o no, que está bien o que está mal. O sea, y lo que nos dice que está bien y que está mal, a lo que llamamos conciencia, pues es Dios, ¿no? Entonces, el que anda mal, en el mal perece, ¿o no? O sea, termina mal. El que anda mal, termina mal. Si se dan cuenta, la mayoría de nuestras tristezas, sufrimientos, es por la desobediencia a Dios, ¿no? O sea, porque no le obedecimos a Dios. A veces, al principio puede ser como un momento de felicidad, pero esa es la trampa, ¿no? Del enemigo. Darnos a alentarnos para pecar y después caemos y nos sentimos mal. Es lo que hace el pecado en sí, ¿no? No hacernos felices, de hecho nos esclaviza y todo. Y tal cual, pues dejar de pecar, pues no podríamos dejar de hacerlo. Porque hay una fuerza de nuestra carne que nos impulsa al pecado. Cada vez quiere que vayamos en contra de la voluntad de Dios y es lo que nosotros tenemos que luchar. No tenemos que permanecer caídos, tenemos que luchar. El ejemplo, amorcito, de qué es luchar, ¿no? Sí. Un ejemplo que les puedo dar de qué es luchar y relacionado a lo que mi esposa dice, que cuando uno se va acercando a Dios, pues normalmente, o cuando alguien se acerca, imagínense, un ejemplo en el que un hombre se va acercando, se da cuenta de las cosas malas que hace y dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el buen camino, voy a acercarme a Dios y pues tratar, ¿no? De que no vuelva a ocasionar todo lo que ha ocasionado. Entonces se acerca y entra pues en diversos seguimientos, diversas cosas para poder acercarse más a Dios. Entonces, ese hombre es casado y encuentra, no sé, a una mujer ahí dentro de ese grupo católico, y pues esa persona lo hace, o no sé, como que le tira miraditas o algo así, y él, pues ella tiene dos caminos: el de pecar cometiendo adulterio o el de luchar. Entonces él sabe que está yendo por un buen camino, sabe que su vida está cambiando, acercándose a Dios, pero sabe que si le hace caso a esa mujer, él va a caer y él va a cometer un pecado, y un pecado grave, un pecado que le puede costar pues el matrimonio. Entonces ahí es el rechazo que nosotros tenemos que poner a las tentaciones del enemigo, que, como mencionan, a veces el enemigo te habla de la misma manera en la que te habla Dios para que caigas. Uno tiene que aprender a discernir. Uno a veces piensa que Dios es el que le está hablando, pero es el chiste, te habla de la misma manera para que tú confíes en lo que escuchas, confíes en lo que está en tu corazón y lo hagas, y después te des cuenta que estabas mal. Después te des cuenta que no era Dios el que te estaba hablando, sino que era el enemigo que quería hacer que tú cayeras y que tú cometieras un pecado. Entonces, ¿y cuándo nosotros dejaremos de luchar? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, pues nomás en esa pequeña lucha. Dejamos de luchar cuando nos acercamos a Dios y estamos en el camino de Dios. Pues no, de hecho es a veces de cuando más luchas, porque eres más tentado por el enemigo. Y luego, amorcito, el pecado pues no quiere decir que nos acercamos a Dios. O sea, nosotros que estamos en el camino del Señor y tratamos de estar en el camino del Señor, no quiere decir que no nos guste pecar, ¿verdad? O sea, que ya desperdiciemos de eso, sino que nos va a seguir gustando toda la vida. O sea, obviamente es atractivo el pecado. La diferencia es que tratamos de luchar y sabemos que el pecado pues hiere a Dios, ¿no? Lo volvemos a crucificar, a latigar, a escupir. Entonces, como ya estamos conscientes de eso y el amor que Dios nos tiene, por eso evitamos el pecado, ¿verdad? Y si caemos, nos levantamos lueguito, ¿eh? Sí, si el pecado no fuera algo que nos llamara la atención, simplemente no lo cometeríamos.
O sea, si el pecado fuera algo que a nosotros no nos interesara, pues ¿por qué? ¿Por qué estaríamos ahí? No tendría sentido. Entonces siempre tendremos... Las personas que se acercan más a Dios son las personas que son más tentadas. Porque el enemigo no se va a esforzar por alguien que lo tiene al lado, por alguien que lo tiene muy lejos. No lo va a hacer, simplemente no lo va a hacer. Entonces, hay más demonios en la iglesia que en un antro. Porque en un antro un solo demonio puede gobernar a todas las personas que se encuentran dentro de ahí, de ese lugar, pero en la iglesia no. En la iglesia el enemigo necesita más fuerza para poder sacar, para poder distraer, para poder hacer que las personas pequen. Entonces, por eso somos más tentados. Y nosotros dejamos de luchar hasta después de 4 horas que ya hemos muerto. O sea, después de que ya no estemos aquí, que ya partamos a la presencia de Dios, después de 4 horas es cuando dejaremos de luchar. Muchas personas hablan de ello, de la última lucha, la última batalla que tenemos antes de morir, donde el enemigo va a querer, el último intento que tiene para jalarnos y para poder hacer que pequemos y que no lleguemos con Dios. Entonces tenemos que luchar hasta en ese último momento para poder estar cerca de Dios, que Dios nos ayude, nos alimente y rezar. Por eso todo el mundo menciona, y es verdad, el rezo del Santo Rosario, para que Mamita María esté con nosotros, nos dé esa fortaleza, nos ayude a alabar a Dios, a contemplar a su Hijo y amarlo como ella lo amó, orar y rezarle, pedirle como ella lo hizo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos mucho al Santo Rosario para poder sacar todas estas tensiones, porque es el camino más fácil para llegar a Dios. Recordemos que Mamita María es como el camino más fácil para llegar a Dios. No porque sea el camino más fácil significa que va a ser sencillo. No es sencillo, pero es el camino más fácil. Entonces, hasta después de 4 horas es cuando uno ya no va a tener que luchar. Aquí, mi amor, yo me pregunto algo. ¿Pero por qué tenemos que luchar contra el pecado? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Simplemente por el amor que Dios nos tiene. O sea, el día que nos demos cuenta que el amor que nos tiene nuestro Padre Dios al entregar su único Hijo, que lo tenemos aquí atrás, crucificado en la cruz, que es el amor más grande que pudo haber hecho. O sea, siendo Dios, se humilló. O sea, se hizo hombre. Se dejó cambiar el pañal. O sea, si ubican, o sea, un niño Dios tuvo que mostrar sus partes íntimas a su madre. O sea, siendo madre. Y aparte, cuando lo crucificaron, fue la humillación más grande para él. Imagínense qué vergüenza ustedes que sean crucificados y estén desnudos, que tu madre te vea desnudo. O sea, es una humillación. Y siendo Dios, o sea, siendo el Dios, el creador de todo el universo, se humilló por ti y por mí. ¿Para qué? Para ser libres del pecado. O sea, Dios, a veces decimos, no, pues ¿para qué me arrepiento si de todos modos ya me condené? ¿Ah? Ya me condené porque Dios pues me va a castigar, Dios me castiga, Dios me va a juzgar, me va a hacer esto. Y no es así. Dios es misericordioso y nos lo dice la palabra de Dios. Les voy a explicar una parábola en donde vean el amor tan hermoso que tiene nuestro Dios. Es la parábola del hijo pródigo. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El hijo pródigo, y muchos ya lo han escuchado, esta palabra. Vamos a ir leyendo y les voy explicando el significado que tiene esta parábola. Esta parábola habla de cómo es nuestro Padre Dios. Empecemos, ¿no? Esto se llama El Padre Misericordioso, es Lucas, ¿verdad? Sí. Capítulo 15. 11. ¿Del 11? Capítulo 15, versículo del 11 al cual? 32. Al del 11 al 32, ok. Nos vamos deteniendo poco a poco, ¿no? Sí. A ver, tú me ayudas a leerlo, amorcito, y yo te digo. El Padre Misericordioso. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos
dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre... Aquí nos estamos dando cuenta que es el menor del hijo, el menor de los hijos. ¿Quién es un joven? El joven es un inexperto, ¿no? El más joven no tenemos experiencia. O sea, aquí nos está hablando de un joven sin experiencia. A veces nosotros, cuando estamos jóvenes, es cuando cometemos más pecados, cuando estamos menos conscientes de todo eso. Entonces, ¿qué? Somos ese hijo pródigo, inexpertos, que vamos haciendo tonterías porque no tenemos experiencia, no le hacemos caso a nuestros padres y luego nos arrepentimos y decimos, nuestro papá, nuestra mamá tenía razón. Bueno, seguimos. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en vida licenciosa. Aquí, si nos damos cuenta, el Padre, que es nuestro Padre Dios, representa ahí en esta parábola y le está dando la libertad al hijo. No le dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy chico, estás loco, ¿cómo te voy a dar la herencia? No, hombre, o sea, sin dudarlo dijo, está bien, hijo, te doy la herencia. ¿Por qué? Porque tú tienes libre albedrío. O sea, cuando nosotros queramos pecar, Dios no nos va a detener. Dice, está bien, si te quieres alejar, adelante. Yo te diría que no, ¿verdad? Pero tú tienes libre albedrío, tú escoges tu vida, tú escoges si me quieres seguir, si quieres estar conmigo o no. Entonces ahí, ¿qué dijo el hijo pródigo? Ya me voy, gracias por darme la herencia, vámonos, a la vida. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Aquí si se dan cuenta, o sea, en la religión judía, pues el cerdo era un animal impuro. Entonces representa el pecado, o sea, simboliza el pecado que lo gobernó a él. O sea, tenía tanta hambre que no le importó pecar y revolcarse con los cerdos, junto con ellos, o sea, junto con el pecado. A veces aquí, este muchacho estaba que lo consumía el pecado, o sea, llegó tan bajo que llegó a hacerse casi uno con el pecado. Se refiere a eso, o sea, ya no estaba dominando el pecado. Ya no, así como a veces empiezan las adicciones por gusto y luego ya te dominan, ya lo haces por necesidad. Este hombre lo estaba haciendo, este muchacho lo estaba haciendo por necesidad, ya no por gusto. Ahora era una necesidad que tenía de hambre. Y también se refiere a los pecados, la necesidad que a veces tenemos de que al principio es por gusto y después es que ya lo necesito, ya necesito estar droga, ya necesito ver pornografía, ya necesito el alcohol, ya lo necesito. Al principio empezar por gustito, pero a ver qué, pero después te haces esclavo de eso, del pecado, ya lo necesitas. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Ok, aquí si se dan cuenta, el hijo pródigo está pensando en que el Padre Dios, o sea, como nosotros, nos va a castigar. Chin, que hice, me alejé, pequé, hice esto y no me va a perdonar. Al contrario, me va a decir, oh, ¿a eso vienes? Ya después de que te malgastaste mi dinero, mi herencia, ahora vienes, sí, ¿verdad? Te voy a castigar, te voy a mandar maldiciones, etc. Y el cual no es así. Él se inventó, por eso se estaba inventando esa historia, ¿no? Que para inventarle una historia para llegar con el padre. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Bueno, aquí el Padre Dios lo vio desde lejos.
y vio que venía arrepentido, lo veía, dice, esta figura yo la conozco, es de mi hijo. Se fue corriendo, un padre que no va a conocer a su hijo, ¿no? Se fue corriendo a abrazarlo, no le dijo, ya ves, te lo dije, pero ahí estabas tú de terco, ni lo regañó, nunca le reprochó nada, simplemente le abrió sus brazos con misericordia, el Padre amoroso. Ni siquiera ¿cómo se dice? Lo castigó, lo mandó así, ¿sabes qué? Merece ser uno de los más jornaleros, ni siquiera mi hijo, ¿qué te crees? No, hombre, o sea, ahí nos está explicando un Dios misericordioso, amoroso, que siempre nos está esperando. A veces cuando nosotros nos portamos mal o pecamos, vienen los sufrimientos y lo decimos, ¿en dónde está Dios? Y no es así. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? Porque Dios siempre va a estar ahí, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y por alejarnos es cuando viene el pecado, cuando vienen los sufrimientos, cuando viene la desgracia, la tristeza, todo eso. Entonces, el Padre Dios lo recibió con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué más, amorcito? ¿Le puso la túnica? La puso. Okay. Dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Ok. Aquí la túnica, en la Biblia cada vez que encuentren la palabra túnica o, sí, manta, la túnica, quiere decir el alma. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos acercamos a nuestro Padre Dios, Él tenía su túnica, estaba pues destrozada, ¿no? Negra, sucia, pues estaba con los puercos, ni modo que no estuviera sucia. ¿Qué quiere decir? Llegó con el alma rota, a lo mejor llegó con esos fracasos, con divorcios, con rechazos, porque anduvo con muchas mujeres, con maltratos, con injusticias, todo lo que nosotros llevamos, ya habíamos explicado. Bueno, sabemos que el alma es el que guarda todas esas cosas, todas nuestras heridas emocionales, y por ahí entra el pecado. Entonces, así nos acercamos a veces a Dios, por un problema económico, por un problema matrimonial, por una depresión, algo, por algo nos acercamos. Entonces, ¿qué pasa? Dios se acerca y nos restaura el alma, nos sana, nos libera de eso. Eso quiere decir la túnica blanca que le puso. Entonces también le puso las sandalias, ¿no? Sí. Porque andaba descalzo. La simbolización de andar descalzo es ser esclavo. Entonces, ¿qué pasó? Le dio la dignidad, le dio la libertad de volver a ser hijo de Dios. Y luego también le puso un anillo, ¿no? Sí. Ok, aquí el anillo significa símbolo de la herencia, le volvió a dar esa herencia. No quiere decir que le haya dado a lo mejor el dinero, pero la herencia de hijo de Dios, de ser su hijo, de pues volver a ser el hijo del rey, ¿no? Entonces así nosotros, Dios nos vuelve a restaurar la vida al encontrarnos con Él, al arrepentirnos y al seguir sus caminos. Nos restaura como hijos de Dios. Empezamos a tener su herencia. ¿Cuál es su herencia? La restauración en todas nuestras áreas de la vida, económica, salud, familiar, todo eso nos va restaurando, ¿no, amorcito? Y también nos da esa paz, nos da esa libertad. Esa libertad no es libertinaje, libertad es seguir los caminos de Dios y con alegría, y porque queremos, es la libertad que nosotros tenemos. Entonces todo eso significa esa parábola tan hermosa, y representamos nosotros y el Padre Dios, el amor que tiene por nosotros. Entonces, bueno, ya ¿cómo se dice? Explicamos esta parábola, ya tienen una idea más o menos de lo que significa. Ahora vamos a decir, bueno, está bien, sí, a lo mejor ya nos tocó el corazón y queremos arrepentirnos, ¿no?, de nuestros pecados, para saber que el Padre, porque el Padre Dios es, ¿cómo se dice? Misericordioso. O sea, no, a veces pensamos, ay, es que cometí esto y ya me va a castigar, me va a maldecir, ahí quedó. Y no, o sea, no es así, sino que el Padre Dios no es como nosotros. No hay que pensar que es como nosotros, porque nosotros diríamos, ay, no, si me la haces y yo te la hago, yo te devuelvo ojo por ojo y diente por diente. El cual no es así. Por eso muchas veces no nos atrevemos a acercarnos a Dios, ¿no? Porque pensamos que es como nosotros, que es como hombre, el cual no es así. Dios es amor.
Y el amor no tiene envidia, no tiene rencor, no tiene como venganza, no tiene nada de eso. Entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con el pecado? Amorcito. La pregunta ¿qué vamos a hacer con el pecado? Nosotros la podemos encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. Continúa 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cristo, víctima de propiciación. Palabra de Dios. Entonces ahí ya reconocemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confesar nuestros pecados. Es lo que nosotros tenemos, lo que nos pide Dios para qué hacer con nuestros pecados. Pero confesarlos, pues, ¿cómo que confesarlos, no? O sea, ¿a quién los vamos a confesar? Entonces, eso nosotros lo podemos ver en otra cita bíblica, que es Santiago, perdón. Es lo que nos manda Dios, es confesarnos con el sacerdote, ¿verdad? Aquí van a decir, pues, ¿por qué con el sacerdote? Si yo me puedo confesar con Dios, no, o sea, yo le digo, Padre, cometí esto, perdóname, y ahí quedó, ¿verdad? Pero todo esto que hacemos nosotros no es porque queramos o no es porque a un hombre se le ocurrió, ¿no? Sino es porque Dios lo manda. En Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí retomamos el tema de confesarnos. Aquí menciona sobre, en el capítulo en el versículo 16, dice: confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Palabra de Dios. Ok, entonces aquí afirmamos el primer punto de qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado, pero el punto sobre a nosotros, a quién debemos de confesarnos, que mi esposita menciona que son los sacerdotes, eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 20, versículo 23. Sí, aquí. Esto va en la aparición que Jesús hizo a los apóstoles. Y dice: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra de Dios. Aquí Dios le está hablando, Jesús le está hablando a sus discípulos, a lo que nosotros tomamos ahorita como nuestros sacerdotes. Esto lo vamos a ver, esto lo entendemos por la sucesión apostólica, que es lo que hemos estado hablando, sobre que el primer papa, pues es Pedro, pero después de cada vez que fallece, que fallece uno de los papas, hay una sucesión, va continuando la evangelización, va continuando todo este camino que Dios quiere para que llevara más personas al cielo. Entonces va dándose esa sucesión apostólica, y entonces llegamos desde San Pedro hasta ahorita al Santo Padre Francisco, y con todos ellos y conlleva a todos los sacerdotes. Entonces es lo que nosotros podemos, nosotros nos damos cuenta que es con los sacerdotes, porque a él le está dando la autoridad de poder liberar los pecados de las personas, no como yo y mi esposita hemos hablado muchas veces, que muchos o hermanos separados que se confiesan, y pues dice ahí la palabra en Santiago: confiésense mutuamente. Pues sabes que yo me confieso con la persona que yo quiera, ¿no? Entonces puede haber problemas. ¿Por qué? Porque una persona se puede confesar con cualquier otra persona, y sabes que te voy a confesar esto, y le empieza a contar y la otra persona a lo mejor no es, ¿cómo les podría decir? No tiene un punto objetivo y simplemente le molesta, puede que le haya molestado varias cosas de las que está mencionando,
Y dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto, no? Entonces no es objetivo, no te ve a lo mejor con esos ojos misericordiosos que debería de verte. Entonces afecta y empieza a poder hacer problemas, porque a lo mejor tú se lo cuentas, un ejemplo, yo se lo cuento. Bueno, no tienes hermanos, pero imagínate que tuvieras hermanos y yo se lo cuento a uno de tus hermanos y cuento que hice algo malo hacia ti. Me lo cuento. Y luego tu hermano te lo cuenta, pues, ¿qué va a pasar? Porque pues ellos no tienen, ellos no, la fuerza, sí, exacto, pero como tal de callar lo que se habló en la confesión, pues ellos no lo tienen, obligación no lo tienen, entonces ellos lo pueden contar, ellos pueden hacerlo, ya es dependiendo de la caridad de que ellos tengan, pues, pero ellos no lo tienen y entonces ahí nos podemos meter en problemas. Y a lo mejor ustedes dicen, pero ¿por qué un sacerdote y no algo más puro? Porque pues, ustedes digan, pues un sacerdote es una persona pues pecadora como nosotros. Y es verdad, todos los sacerdotes son pecadores igual que nosotros. Eso lo sabemos, eso tenemos que tenerlo en mente. Pero imagínense, ustedes llegan a confesarse. Y de repente, San Miguel Arcángel, esplendoroso, con su espada, sus alas, todo eso esplendoroso, maravilloso. No, pues ¿sabes qué? Y le van a empezar a contar. O sea, confesarnos con él. Imagínate confesarnos con él. Y entonces le van a empezar a contar el primer pecado, pues desobediencia a Dios. Imagínense cómo se va a sentir. Porque ¿qué fue la primera cosa que hicieron Adán y Eva? Desobediencia a Dios. Entonces, si desde ahí empezó todo, entonces imagínense, ¿qué es lo que va a pensar? No, o sea, yo siento que ahí sacaría la espada. No, sí, nos degolla. Pues estamos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, desobedecer a Dios. Y eso es algo que muchas veces lo hacemos. Muchas veces en nuestra vida hemos desobedecido a Dios, hemos dejado de ser humildes, hemos dejado de cumplir uno de los 10 mandamientos. Porque a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo siempre cumplo los 10 mandamientos. Pero ¿es en serio que cumplen los 10 mandamientos? Revisar bien si siempre los cumplimos, si no, ya estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, porque acuérdense que nomás a veces una miradita a una mujer, en mi caso, mi esposa a un hombre, una simple miradita y la intención en el corazón, con eso tuviste para pecar y desobedecer a Dios. Siempre. Ya no es necesario. Entonces, imagínense el dolor que el ángel sentiría al escuchar que desobedecimos a Dios. Y más porque es puro, ¿no? Sí, no, o sea, es cruel, o sea, su corazón, el hecho de cómo ver que a nosotros estamos realizando esas cosas, a diferencia de un sacerdote que aparte de, como lo menciona la Biblia, fue a las personas que les dejó para que pudieran liberar para que nosotros podamos confesar nuestros pecados, también es humano y como humano nos conoce. Él sabe las debilidades humanas que todos tenemos, entonces nos puede comprender, puede tener esa comprensión que nosotros necesitamos, que nuestra alma necesita para no ser juzgados, para no ser víctimas de ¿cómo les puedo decir? O sea, de esa humillación al contar las cosas que nosotros realizamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el pecado. Entonces, pues bueno, sería nosotros irnos con un sacerdote, ya entendemos los puntos por lo que lo deberíamos de hacer. Y bueno, también una de las cosas importantes es que nosotros que nos duela el pecar, porque a veces mucha gente piensa de, pues yo me voy y me confieso y ya, ¿no? Pero en realidad te dolió lo que hiciste, en realidad sientes ese dolor de haber fallado a Dios, ese temor de cometer algún pecado, ¿lo sientes? Y si no, pues entonces ya deberías de revisar por qué no lo sientes y pedirle a Dios que lo sientes. Si en verdad quieres ir con Dios, si en verdad quieres acercarte a Dios, deberías de pensar por qué ofendes. O sea, si nosotros, a lo mejor porque Dios no lo vemos, por eso no nos da el remordimiento. Lo sentimos, sí, pero no lo vemos. A diferencia de
a una persona que vemos y sabemos que cometimos algo injusto para esa persona, algo que ofende a esa persona, la volteemos a ver y nos da ese remordimiento. Entonces lo mismo con Dios. Tú tienes ese remordimiento de haber ofendido, de haber hecho algo que haga que se entristezca. Entonces tenemos que revisar lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo lo que somos, y pedirle a Dios que nos ayude a que nos duela para no volver a caer, porque si no nos duele y nos confesamos, volvemos a caer. No va a importar, si no nos duele seguiremos cayendo porque no nos importa. Entonces pedirle a Dios que nos duela, sentir ese remordimiento para no volver a caer y no volver a pecar. Y que con gracia de Dios y de nuestra mamita María nos ayude a no volver a hacerlo. Y sobre todo, no hay que esperar a que nos duela, ¿no? Decir, bueno, pues yo estoy en este pecado, ¿no? No sé, vivo en unión libre, o sea, vivir en el pecado, o sea, estar viviendo, porque una cosa es caer, bueno, caíste, te levantas, te confiesas, vámonos y seguimos. Hasta Dios dice, ¿qué te pasó? Nada, yo no vi cuando te caíste. Cuando uno lucha, Dios se hace el que no nos ve. Pero si queremos estar en el pecado, pues ya, hasta podemos decir, pues a mí no me duele vivir en unión libre, a mí no me duele, o sea, estoy bien a gusto, o sea, ¿por qué me va a doler? Pero si nos esperamos a que nos duela, pues nunca va a pasar. O sea, tenemos que pedirlo, porque a veces la verdad no nos duele. A veces no nos duele, o sea, yo lo acepto que a mí no me duele y tenemos que pedir ese dolor de lo que estamos haciendo, pedirle conciencia al Espíritu Santo que nos dé esa visión de nuestra alma, qué tan sucia está, que nos dé la visión de lo que estamos haciendo y el dolor para con nuestro Dios, ¿no? Y que nos dé ese... Porque cuando nosotros amamos a una persona, pues no la queremos herir, ¿no? Entonces que nos dé ese amor hacia Dios para no herirla. Entonces, pues, sabemos que hay pecados mortales y veniales y pecados de omisión, pero no por ser veniales quiere decir que son leves, ¿no? No sé, son igual, o sea, un pecado venial se puede convertir en uno mortal. Entonces no quiere decir, ay, pues fue una mentirilla chiquita, no pasa nada. No, eso se puede volver muy grande y es un pecado. Un pecado es un pecado. Como lo menciona el padre, un pecado venial, si lo ponemos o revisamos qué es lo grave que podría ser, es como si nosotros bofeteáramos, escupiéramos a Jesús. Es la definición que él da y es muy correcta, o sea, se me hace muy correcto eso. Un pecado no es un pecado mortal. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, estamos crucificando a Jesús, a nuestro Señor. Pero si no, o sea, si cometemos un pecado venial, puedes tomarlo como si lo hubieras escupido, si lo hubieras bofeteado, si lo hubieras golpeado. Es como nosotros lo que tenemos que tomar. Entonces, ¿cómo te vas a sentir tú al golpear o escupir a alguien? Entonces, no, o sea, de ese remordimiento, o sea, tenemos que tener ese remordimiento de no volver a hacerlo, ese compromiso de no volver a pecar, de no volver a caer en estas cosas. Y recordemos que el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación es eso, un sacramento. Entonces, como es algo que lo constituyó Dios, es algo que actúa por Dios. Eso es un sacramento. Entonces, independientemente que nosotros tengamos fe, que las personas tengan fe, se va a hacer. ¿A qué voy? Al sacramento de la Eucaristía. ¿Ok? Ahí está la Eucaristía. Y en muchos lugares hay muchos lugares donde se encuentra la adoración perpetua. Entonces, y exponen la Eucaristía. Entonces nosotros podemos pasar y a nosotros no se nos puede hacer importante, pero no porque nosotros no sea importante, porque no creemos, significa que no esté ahí Dios. Ahí está, porque independientemente de las personas, el que actúa es Dios. Y otro ejemplo que se me vino a la mente, el sacramento de la confesión, de lo que estamos hablando ahorita en el pecado,
Uno puede decir, ay, pues yo me confesé con un padre que es más pecador que yo, hasta violó niños, ¿no? Ok, supongamos que violó niños, pero te confiesa a ti. Tú no sabes a lo mejor, pero después te enteras, sí, este padre me confesó y violó a un niño. Pero de todos modos, el sacramento ahí está. Él no es el que actúa, sino que es Dios. Aún así, digamos, este es más pecador que yo. Pero como es un sacramento, actúa por sí solo. Entonces, Dios es el que actúa, no el sacerdote, independientemente si es pecador, si está borracho cuando nos está diciendo cosas. El que va a actuar es Dios, no él. Ya él le rendirá cuentas por hacer mal las cosas, por ser mal pastor, pero ya ese es otro rollo y a nosotros no nos toca juzgarlos, ¿no? Porque también si nosotros criticamos a los sacerdotes es criticar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y un sacramental, amorcito, es el que actúa simplemente si tenemos fe, ¿no? Si no tenemos fe, no va a actuar. Sí, es exactamente eso. Es como el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario es un sacramental, agua bendita, bueno, hay varios ejemplos de sacramentales. Esos actúan dependiendo de nuestra fe. O sea, si nosotros, no sé, regamos toda la casa con agua bendita, pero no sentimos que va a ser Dios el que va a actuar, o no tenemos fe en el agua bendita, simplemente no va a pasar nada. Si nosotros queremos cambiar, queremos dejar de pecar, como les mencionaba, con nuestra Madre María, que es el camino más fácil al cambio de nosotros, entonces nosotros rezaríamos el Santo Rosario, que es el rezo predilecto de nuestra Madre Santísima. Pero si nosotros lo rezamos y no creemos en el Santo Rosario, nosotros no vamos a cambiar. A diferencia que si nosotros creemos que nos va a cambiar el Santo Rosario, ahí es donde empieza a actuar, porque actúa por nuestra fe. Entonces el Santo Rosario nos ayudará a convertirnos, a poder cambiar. Recordemos que Mamita María nos va a limpiar el corazón, para que nosotros podamos hacer que Dios nazca en nuestros corazones. De la misma manera que ella lo hizo en Belén. Si ustedes dicen, pues fue como hay un lugar pues feo, tal cual, ¿no? O sea, donde había muchos animales. Y donde hay animales, ¿qué hay? Hay excremento, a lo mejor hay arañas, hay telarañas. Entonces ella, ¿qué hizo? Fue quitando poco a poco todo lo que había en ese lugar para poder dar luz a nuestro Salvador. Todas esas cosas, todo eso malo que había lo fue quitando. De la misma manera ella lo hace en nuestro corazón. Tenemos que confiar en eso, tenemos que tener fe en. Entonces que ella va a quitar todo lo malo que nosotros tengamos en nuestro corazón para que nuestro Padre, nuestro amado Dios, nazca y nuestra vida cambie. Tenemos que confiar, creer, amarlo y pensar que va a ser así. Ser humildes. Y siendo humildes, Dios nunca nos va a negar nada. Recordemos que siendo humildes, Dios nunca nos negará nada. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, si en verdad nuestra oración es sincera, humilde y nos humillamos ante Dios, Dios nos va a escuchar. Ténganlo por seguro que nos va a escuchar, ¿no? ¿Tienes algo más que decir, Luisito? Ok, bueno, entonces concluimos con esto y quiero que piensen en el pecado, lo que escribimos, lo que es el Padre Dios, lean el Hijo Pródigo, reflexionenlo, analícenlo y pues recordarles que esta vida pues se va rápido, se acaba y no somos nada más de carne, tenemos un alma y esa alma va a vivir. Entonces hay que pensar, porque sabemos que el pecado pues nos puede condenar, ¿no? No sé si es mortal. Hay que pensar en nuestra vida y que algún día pues vamos a tener ese juicio, ¿no? Y pues, ¿qué queremos estar? O sea, toda una eternidad en gozo en la presencia de Dios o en el infierno. O sea, estar sufriendo de la ausencia de Dios. Entonces tenemos que pensar eso y no nomás porque somos jóvenes quiere decir que no nos vamos a morir o que tenemos mucho tiempo, que ahorita vivo la vida y ya de viejito ya veré. Entonces no es así porque nos podemos morir el día de mañana, no por ser jóvenes no nos vamos a morir.
Nos puede suceder un accidente, nos puede dar una enfermedad. Uno nunca sabe lo que nos puede pasar. Entonces reflexionar eso, arrepentirnos, amar a Dios y tratar de no pecar al máximo. Y luchar contra las tentaciones. Hasta 4 horas después. Hasta 4 horas después. Porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, literalmente. Entonces, bueno, eso sería todo. Dios los bendiga. Hasta luego, bye. Bye.